Vamos a leerlo antifonalmente. Vamos a empezar por el 22 y luego terminamos en el 27 todos juntos. Dice el versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Que Dios bendiga su palabra en el día de hoy. Hoy en el mensaje de la palabra os voy a dar un regalo a través del sermón de hoy. A través de la palabra es un regalo que Dios nos da. Jehová, nuestro sanador. ¿Alguien dice amén? Estamos algunos que estamos enfermos, ¿verdad? Hoy ha venido alguno que está malita, ¿verdad? Pero está aquí. Y hoy era importante de que estuviera, o que estuvierais, porque hoy es un regalo importante. Jehová, nuestro sanador. Cuando los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, andaba a través del desierto, no bebieron agua durante 3 días, dice la palabra, durante 3 días seguidos. Creo que muy poquitos de los que estamos aquí sabemos lo que es eso, ¿verdad? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos podido padecer esta situación, no lo sé, quizás alguno lo haya, pero 3 días seguidos sin beber agua dulce es algo muy, muy complicado. Nos dice la palabra que al final, cuando fueron capaces de encontrar agua y de cuando la bebieron, descubrieron que ese agua no era apta para beber, no era potable, era un agua amarga. Y entonces el pueblo empezó a quejarse, empezó a tener murmuración y empezaron a caer en el resentimiento, Y Dios le dijo a Moisés, coge un trozo de madera, veis un árbol, coge ese trozo de madera y cuando Moisés lo puso en el agua se convirtió en agua dulce, es decir, en agua potable, en agua apta para beber. Y el pueblo fue capaz de satisfacer su sed, incluso dice la palabra que incluso sus enfermedades también fueron sanadas. Amén. Tenemos que mantener nuestra salud, es importante. El mantener nuestra salud es una ciencia física. Es por ello que debemos de buscar el consejo de los médicos y continuar la investigación médica. Es algo importante, es algo científico, porque todavía hay cosas que la ciencia no ha alcanzado. Todavía estamos enfrentando a enfermedades de las cuales todavía no hemos encontrado respuestas, no hemos encontrado vacunas para erradicar todavía ciertas enfermedades como es el ébola y otras enfermedades que están ahí. Todavía quedan misterios dentro de la ciencia. Sin embargo, no solamente es el cuerpo físico, sino también es algo importante la salud mental. El cuerpo físico no solamente es carne, sino que también tiene un aspecto mental. También en el aspecto de la salud mental es una cuestión también científica. Los pensamientos que albergamos, lo que pensamos, va a determinar también nuestro estado de salud. Si nuestros pensamientos son pensamientos que están continuamente oscilando, significa que también nuestra vida va a ser una vida que va a estar de un sitio para otro como un péndulo, unas veces por aquí, otras veces por allá. A veces tenemos pensamientos que son muy negativistas y al final vivimos en un estado de total negatividad que nos hace incluso esa propia negatividad estar enfermos, ¿verdad? También es verdad que a veces cuando tenemos un sentimiento de gratitud a Dios, cuando venimos de a lo mejor de un culto, venimos más felices y resulta que se ha demostrado que cuando más feliz estás, la sangre dice que circula más rápido por tus venas, te lleva más oxígeno a tus órganos, a tu cerebro y resulta que ese bienestar te está proporcionando una salud física, ¿verdad? Tiene que ver y es una ciencia tremendamente
importante, la ciencia de la salud mental. Pero lo que es más importante que todo esto es la ciencia espiritual, porque también lo espiritual es una ciencia. Lo más importante del cuerpo y la mente, lo más importante de todo esto, es que el conocimiento de todos los problemas, que sepamos de dónde vienen, que podamos saber que el problema general, el problema principal del ser humano, nació en Génesis 3, que la solución a ese problema es Génesis 3:15, que el descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esto, y en este momento, ocurren cosas tremendas. Cuando nosotros proclamamos esta palabra, cuando nosotros creemos en esta palabra, todo el poder de la oscuridad es quebrantado y se rompe en el nombre de Jesucristo. Y esto es una ciencia espiritual que ocurre sí o sí. Hay veces, y venimos de un pasado, y yo comparto, que venimos de un pasado donde para tener este tipo de poder, para tener este tipo de capacidad o don o talento, teníamos que orar mucho. Y yo recuerdo que se nos decía, si queréis tener este tipo de don o este tipo de manifestación poderosa, ese don de sanar, de sanidad, tenéis que orar mucho, tenéis que ayunar durante 40 días para poder recibir el poder de sanidad. Se nos decía esto. Por supuesto, puedes hacerlo para recibir este tipo de poder concreto. Puedes orar 40 días, puedes ayunar 40 días, está bien, puedes hacerlo. Probablemente te venga bien físicamente para guardar la línea, ¿verdad? Puedes hacerlo, porque también es verdad que puede Dios responderte. Pero sin embargo, descubrí algo dentro de la palabra, que en el momento en que Jesús llamó a sus discípulos, les dio el poder para sanar a otros. Y fue algo que Dios dio en el momento. No algo que nosotros conquistamos con nuestros méritos, orando, ayunando, para conseguir algo que ya Dios nos dio desde el principio. Desde el momento en que Jesús llamó a sus discípulos, les dio ese poder. Pensé que este poder solo se lo dio a los discípulos, o solamente se los dio para, traer esa palabra al día de hoy, como si solamente se lo hubiera dado a los pastores. Y recordamos que hace un par de semanas hablábamos un poco de la historia de la Iglesia y decíamos que en la antigüedad, en la Edad Media, solamente se pensaba que ese tipo de poder solo lo podían tener los sacerdotes, es decir, solamente el clero, no el vulgo, no las personas normales, solamente lo podían tener el clero. Y ahí hoy en día también hay quien piensa que solamente los pastores pueden tener ese don, o los evangelistas que tienen ese don. Pero nos dice la palabra que Jesús se lo dio a los 70 obreros. Amén. No solamente a los pastores, no solamente a los apóstoles, sino también a los 70 obreros, que dice la palabra que les fue dada la autoridad para pisar serpientes, para hollar escorpiones y para vencer todo poder de Satanás. Solo aquellos que conocen el mundo espiritual pueden creer en esta palabra. Aquellos que no lo creen, bueno, son cosas que quedaron ahí para el pasado, pero aquellos que vivimos, que hemos experimentado y creemos que es una ciencia espiritual, esta realidad está con nosotros. Podemos, porque conocemos el reino espiritual, y como lo conocemos y lo creemos, grandes cosas pasarán. Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hoy tú puedes recibir esta bendición. Ten seguridad de esta palabra. Durante el culto que estamos hoy teniendo, incluso aunque sea un poco de tiempo, yo te invito a que ores. Yo te invito a que tengas esa actitud de poder estar orando. Algo tan simple como eso. Pero que la gente, los creyentes, muchas veces no tienen este tipo de fe. Hoy ora en el nombre de Jesucristo. Ora en el nombre de Jesucristo, porque es una ciencia. Ora y grandes respuestas vendrán a tu vida. Yo hoy te voy a invitar a que hagas una cosa. Hoy te voy a invitar a que hagas una cosa aquí, ahora y en el culto. Poned vuestras manos allá donde tenéis el problema, allá donde tenéis la enfermedad, ahí donde tenéis el mal de vuestro cuerpo, aquello que no está bien. Poned vuestras manos ahí. Las que estáis embarazadas, ponedlo sobre la tripita, ¿verdad? Ponedlo sobre vuestros bebés. Poned en la mano. Estar orando en el nombre de Jesucristo ahora. Estar orando en el nombre de Jesucristo.
porque no necesitamos ninguna otra cosa. No necesitamos que nadie venga a imponernos las manos. No necesitas que nadie venga, aunque es bíblico y se puede imponer las manos y estaría bien. Pero aquí no queremos que seamos pastor dependientes, ni queremos que estamos detrás de los hombres, sino que nosotros vamos detrás del nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y estate orando, no te preocupes, estate orando en el mensaje, escucha, pero estate orando. Sigue escuchando la palabra, pero sigue teniendo tu mano ahí donde tienes el problema y sigue orando, continúa haciéndolo. Y cuando vayáis a vuestras casas durante esta semana, yo os invito en el nombre de Jesucristo que tengáis vuestras manos en vuestras partes donde tengáis el problema, en el lugar donde tenéis el dolor, el daño, la enfermedad. Poner vuestras manos ahí en vuestros tiempos de oración marcado. Cuando os levantéis por la mañana, en vuestro tiempo de oración marcado, estar orando por esa situación en el nombre de Jesucristo. Porque cuando oras en el nombre de Jesucristo, el problema de Génesis 3 se soluciona. Se soluciona. Incluso podemos ver que en el Antiguo Testamento, cuando todavía no sabían, no conocían a Jesús, que es el Cristo, ellos esperaban al ungido, esperaban al Mesías, pero oraban en ese nombre, en el nombre de Jehová, porque no había un nombre mayor que el nombre de Jehová, y ellos oraban en el nombre de Jehová y en aquel que había de venir en su nombre, y oraban y ponían sus manos sobre las enfermedades y eran sanados, en aquel que todavía no había venido, pero ellos creían que iba a venir. Hoy tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Lo leemos en Filipenses 3:21, donde dice que en el nombre de Jesucristo todo es abajo de sus pies. Todo en el nombre de Jesucristo es atraído bajo su control. Y es el nombre que estamos proclamando. Es verdad que hemos recibido la salvación, el regalo grandioso de la salvación. Pero cuando oras en el nombre de Jesucristo, hay un poder especial. Ora por ti mismo, hoy, en este momento, en este culto, ora hoy mismo por ti. Ora por tu cuerpo en estos momentos para reponerte. Ora en el nombre de Jesucristo porque puedes orar para que las fuerzas de la oscuridad se quiebren. Sigue orando de esta manera durante tu tiempo de oración marcado, porque respuestas asombrosas ocurrirán en el nombre de Jesucristo. No porque lo diga el pastor, en el nombre de Jesucristo. Llegué a comprender y doy gracias a Dios porque Dios me hizo ver, me hizo poder entender que esto es una ciencia. Igual que la ciencia de los hombres que hablan tan importante que dicen, no, es que esto es una prueba científica. Esto es una ciencia espiritual. En el momento que oras en el nombre de Jesucristo, cuando tienes tus manos sobre esos lugares de tu cuerpo que están sufriendo, las fuerzas de la oscuridad se derrumbarán. Eso es una ciencia. Esto es una ciencia. Cuando tú vas a un médico y el médico te diagnostica una enfermedad y te hace una receta y te prescribe un medicamento, cuando tú te lo estás tomando, te mejoras. Eso es una ciencia, porque es algo científico que han estudiado. Cuando tú te sientes agradecido, cuando te sientes feliz, cuando la sangre circula por todo tu cuerpo y te sientes mejor, más animado, con más fuerza, eso es una ciencia. Cuando tú invocas el nombre de Jesucristo, los espíritus malignos, las fuerzas de la oscuridad huyen. Eso es una ciencia. Que cuando tú nombras y proclamas el nombre de Jesucristo, toda la fuerza de la oscuridad huye. Piensa ahora en el mayor problema que afrentas ahora mismo. ¿Cuál es el mayor problema que tienes en estos momentos? Hablo de problemas serios. ¿Cuál es el mayor problema que tienes ahora mismo? Piensa en él. Y ora en el nombre de Jesucristo en estos momentos. Ora en el nombre de Jesucristo por ese problema. Yo también tenía un pensamiento equivocado en este sentido. Yo creía también que solo las fuerzas de la oscuridad se rompen cuando proclamaba el nombre de Jesucristo. Pensaba, yo oro en el nombre de Jesucristo y las fuerzas de la oscuridad se quiebran. Pero cuando vi este texto de Filipenses 3:1 me di cuenta de lo que la Biblia dice. Dice que toda la creación se postra de rodillas delante del nombre de Jesucristo. No es solamente todo el poder de la oscuridad, sino todo el poder de la creación está postrado delante del nombre de Jesucristo. A partir de ese momento comencé a cambiar, a orar diferente, comencé a orar para atar toda la incredulidad en el nombre de Jesucristo, porque tenemos autoridad para hacerlo. Comencé a orar para que todos los problemas de pobreza en la congregación se rompan en el nombre de Jesucristo. Oré para romper todas las fuerzas de fracaso
en el nombre de Jesucristo. Y sinceramente creo que Dios lo va a hacer. Tengo convicción de que Dios lo hará en el nombre de Jesucristo. Es más, yo recuerdo cuando empecé a orar por ello, y yo pregunté una vez en la congregación, cuando estaba en plena crisis y la situación de crisis de España, del país, era terrible. Y yo hice una pregunta: ¿cuántos parados tenemos en la congregación? No sé si os acordáis, pero ¿cuántos parados teníamos en la congregación? ¿Cuántos parados tenemos hoy en la congregación? 1. Oraremos, hermano, tenemos que orar por ese parado. 1. La estadística es abrumadora entonces. Ese día Pedro no estaba en el culto y por eso no había nadie cuando yo hice esta pregunta. En plena crisis no había ni un solo parado. ¿Eso qué es? Casualidad. Es una ciencia espiritual, hermanos. Dios obra en el nombre de Jesucristo. Dios obra en el nombre de Jesucristo. Estos regalos que Dios nos ha dado son regalos que Dios nos da. Y sin embargo, todavía estamos en esta tierra, pero ya somos hijos de Dios, ya somos salvos, pero que Dios nos bendice. Podemos pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Aquel que ha roto todos los poderes de la oscuridad, en el nombre de Jesucristo, que ha resucitado, que está sentado en el trono de los cielos, puede sanar todas y cada una de las debilidades de nuestro cuerpo, puede restaurar tu salud y surgirán obras increíbles para el mundo a través del nombre de Jesucristo. Más que todas las cosas, todavía somos incluso el pueblo de Dios. Hay veces que podemos preguntarnos por qué las cosas no suceden para nosotros en nuestras vidas. Y yo te digo, ora en el nombre de Jesucristo. Porque todas las fuerzas de la oscuridad se marchen de tu vida. Que todas las puertas cerradas que hay delante de ti se abran en el nombre de Jesucristo. Y Dios obrará para ti. Ora durante tu tiempo marcado en esta semana. Ora durante tus tiempos marcados. Ora durante el tiempo del culto. Después de dar tu ofrenda, ora para que todos los problemas de pobreza se quiebren. En el tiempo de la ofrenda, orar por la economía de la iglesia, orar por Pedro para que Dios le provea de ese trabajo, también en ese momento, orar durante ese tiempo. Cuando esté el anciano aquí orando, el diácono esté orando, orar en el nombre de Jesucristo por los obreros, por los diáconos, por los líderes de la iglesia, orar. Porque entonces un día vendrán las respuestas exactas a nuestra vida. ¿Qué sucede si no creemos esto? ¿Qué sucede si no somos capaces de reconocer esto? A pesar de que todos los apóstoles hablaban de ello. ¿Qué ocurrirá si no creemos en la ciencia? ¿Qué dirían hoy en día si nosotros nos levantáramos y dijéramos, no, es que la ciencia es una trampa, es una mentira, eso es un... ¿Qué dirían? Que estaríamos locos. Fracasaríamos. Si hoy dijéramos, es que no creo en la ciencia, estaríamos locos y fracasaríamos. Debemos de vivir científicamente en cuanto a nuestros cuerpos físicos. Tenemos en cuanto a nuestro estado mental también vivir científicamente. Y nuestro caminar espiritual tenemos que vivirlo también con la ciencia espiritual. Creer en Jesús es una ciencia exacta. Somos salvos por la gracia de Jesucristo. Eso es una ciencia exacta. Pero hoy quiero quedarme con 3 cosas que hoy tenemos que sanar en nuestra vida. 3 cosas importantes que tenemos que sanar en nuestra vida hoy. En primer lugar, el versículo 25 relata el resentimiento que el pueblo sentía. Ese rencor, esa crítica, esa queja. Por supuesto es comprensible, pero los judíos se quejaron de sus líderes, no se quejaron de Dios, se quejaron de los líderes. Dios les había dicho, y tenemos que saber ya en el día de hoy, que no hay nada que sea un problema. Pero aún así, aún sabiendo que todo Dios lo tiene controlado, cuando hoy todavía sabemos que todo está en las manos de Dios, que nada es un problema delante de Dios, todavía hoy nos seguimos quejando. Dios guió a los israelitas desde Egipto. Dios sacó al pueblo, a ese pueblo que había creído,
que poniendo la sangre en los dinteles de una puerta iban a ser salvos. Estamos hablando de un pueblo que había creído. Pero no solamente es que los sacó de Egipto a un pueblo de esclavitud, no es solamente que los sacó de ahí, sino que prometió que estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. Él prometió que les llevaría a Canaán, pero les prometió que también sería responsable de ellos. Yo os proveeré de todas las cosas. Por esta razón es de lo más importante que nosotros debemos de recibir la sanidad en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Sana tu corazón de resentimiento y de queja. Sanemos nuestro corazón. Hay veces que tenemos problemas con Dios, porque hay cosas que a lo mejor no entendemos y creamos quejas. Incluso a veces nos enfadamos con Dios, porque vamos a beber agua y resulta que caramba, está amarga. ¿Por qué Dios me hace esto? Y me enfado con Dios. Y hay veces que me enfado tanto con Dios, que ahora, mira, pues ahora no voy al culto. Ahora no le di culto a Dios. Y somos tan ingenuos que podemos pensar que a Dios le hace falta nuestro culto. Tenemos que sanar nuestros pensamientos. Una persona normal que hubiera visto todo lo que ha visto, podría llegar a una conclusión, decir, es probable que vayamos a tener sed, vamos a andar por el desierto, es lógico. Ahora, por supuesto, yo sé que Dios proveerá el agua, igual que ha provisto de la salida, igual que provee del maná, igual que ha provisto de todas las cosas. Ahora, en vez de pensar de esta manera, ¿cuál fue el pensamiento que tuvieron? Los líderes, Moisés, Aarón, que nos ha traído por este lugar, y cayeron en el resentimiento. Nos han engañado, quieren que muramos aquí de sed. Recibir sanidad de nuestros pensamientos en primer lugar. Recibir sanidad en el nombre de Jesucristo en vuestro pensamiento. Porque a veces hemos pensado cosas porque no hemos creído en la palabra de Dios. Pensad, no importa los problemas que vengan, no importa las dificultades, si estás lleno del Espíritu Santo, las obras se levantarán. Os bendigo para que podáis recibir la sanidad de vuestro corazón, no solamente lo físico, sino de vuestro corazón y de vuestro pensamiento en el día de hoy. Recibir la sanidad en el nombre de Jesucristo de vuestros corazones. Los hebreos, los judíos, caían constantemente en el resentimiento. Una y otra vez en la queja, en la crítica. Debemos corregir esto en primer lugar. A menudo caemos en resentimiento con respecto a nuestros padres, los remanentes. A veces los remanentes caen en ese resentimiento. Es que mis padres son así, o mis padres han sido de aquella manera, cuando deberíamos de estar agradecidos, por lo menos por el hecho de que a través de nuestros padres, Dios nos ha dado la vida a través de nuestros padres. Sanar esta enfermedad. Remanentes, en primer lugar. Remanentes, sanar de vuestras quejas, sanar de vuestras críticas, sanar de esta situación de resentimiento hacia los padres. No solamente los remanentes jóvenes, los mayores también. Que podamos también tener esta sanidad en el día de hoy, en el nombre de Jesucristo. Hay veces que nos quejamos por todos, nos quejamos por todo. Nos quejamos de los compañeros en el trabajo, nos quejamos de las cosas en la iglesia, nos quejamos de que las personas nos hacen las cosas difíciles, que nuestra vida se hace imposible en el trabajo porque el jefe, el compañero, es que me hacen la vida imposible. A veces me cuentan estas cosas miembros de la iglesia, me dicen estas cosas. Tenemos que sanar esta enfermedad rápidamente. No podemos estar así. Igual que los judíos por el desierto, muchas personas murieron porque no pudieron sanar esta enfermedad. Muchos perecieron por no sanar su corazón en ese momento. También el versículo 25 dice la palabra que Moisés colocó un árbol, un tronco de madera en el agua y el agua se volvió dulce. ¿Qué significa esto? Significa que sanó el agua, que esa agua la cambió de amarga a dulce, de agua de no ser potable, de no poderse beber, a ser agua potable y que se podía consumir y que se podía beber. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto? Implica que debemos de recibir la sanidad de nuestro entorno en el día de hoy. Nuestro entorno, nuestro medio ambiente, donde nosotros nos movemos. Dios tiene que sanar también esto.
¿Qué significa sanar esto? Que solo podemos salvar a otros cuando Dios obra a través de su Espíritu Santo sobre nuestros campos, sobre nuestros negocios, sobre nuestros estudios. Solo podemos sanarlo cuando Dios obra en nuestro entorno. Dios quiere sanar vuestro trabajo, Dios quiere sanar vuestros estudios, allá donde estáis, vuestros colegios, institutos, universidades, todo. Ahora, esto es un misterio, nadie más lo sabe, pero las obras solo se levantan cuando el Espíritu Santo obra. Y va a obrar a través de ¿quiénes? A través de vosotros, que sois los llamados y los escogidos. Por eso tenemos el enorme poder que Dios nos ha dado para sanar nuestro entorno. El Espíritu Santo está obrando a través de ti. Los ejércitos de ángeles se movilizan allá donde tú vayas. El reino de Dios se establece donde tú estás para traer sanidad a todo lugar donde tú te encuentres, a tu trabajo. Las aguas amargas se endulzan. Parecen palabras simples, parecen palabras de loco, pero la implicación de esto es grandioso. Cuando tú tienes el nombre de Jesucristo, si tú te aferras a esto, las fuerzas de la oscuridad se destruyen, se caen, se rompen en el nombre de Jesucristo. Hay algunas veces que los creyentes me dicen, es que en mi empresa, todo lo que hay en la empresa son gente que están llenas de incrédulos, son todos incrédulos. Estoy yo solo de creyente. ¿Recordáis lo que os dije hace 2 o 3 semanas? Pues si eres el único creyente que hay en tu trabajo, eso significa que Dios te ha levantado como el pastor de esa empresa. Entonces, ¿qué significa? Entonces tienes que ir aún más todavía a ese trabajo. Es que ninguno hay ahí que sea creyente. Por eso Dios te ha puesto a ti. Debes de insistir entonces aún más todavía. Otros dicen que el jefe de su empresa es un idólatra, que es un libertino o que es un ateo. Precisamente por eso, aún más tú tienes que orar por esas personas, más tienes que orar en ese trabajo. Es que en el instituto me dicen y me enseñan cosas. Los profesores dicen que el hombre viene del mono, que todo ese tipo de cosas. Por eso tienes que seguir yendo a ese instituto. Para sanar ese lugar, es necesario salvar ese campo, es necesario salvar esa empresa, es necesario salvar esos institutos. En el nombre de Jesucristo. José fue a la casa de Potifar y ¿qué hizo? Salvó la casa de Potifar. Dios bendijo ese lugar. Fue a la prisión y bendijo la prisión. ¿Puedes creer que esta bendición ya ha llegado a tu vida? ¿Podemos creer que esa bendición está sobre nosotros? Trabaja solamente con diligencia y espera en el nombre de Jesucristo. Proclama el nombre de Jesucristo. Como creyentes, trabaja fielmente. Entonces el reino de los cielos se establecerá y vendrá. Esta bendición seguirá viniendo sobre ti en el campo donde estés. Trabaja diligentemente, esfuérzate. Que nuestro misterio debe de ser el reino de Dios, no otro. Sana tu lugar, sana tu campo. Tú tienes el poder de sanar vuestro ambiente porque Dios, en el nombre de Jesucristo, os lo ha concedido. No tenéis por qué sufrir, no tenéis por qué beber el agua amarga. Cambiar el ambiente, cambiar el aspecto. Eso es una realidad científica que tenéis que ver. Tenéis que verlo. Sabemos esta semana que van a venir los misioneros y vamos a estar también saliendo a los campos. Sabemos cómo son los campos. Son campos llamados Mara, como el texto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son campos de amargura. Son campos de sufrimiento. Pero como el agua amarga, como hijo de Dios, tenemos que cambiarlo por agua dulce. Tenemos que sanar los campos amargos a través del nombre de Jesucristo. Dios nos ha dado este nombre para que podamos cambiar el ambiente de esta ciudad de Parla, de Madrid, de España, hasta lo último de la tierra. Dios nos lo ha dado. Y por último se nos ha dado también un poder, el poder de sanar el cuerpo físico. Podemos utilizar la medicación mientras oramos. Claro, podemos hacerlo. Debemos hacerlo. Físicamente Dios ha creado también la medicina. Dios nos ha creado la medicina natural para ello. Tenemos una doctora entre nosotros. ¿Estáis malos? Acudir a la doctora que tenemos. Pero no dejéis de orar. Orar mientras acudís a los médicos que os sane vuestro cuerpo físico. Eso no es incredulidad. Tenemos que acudir a los médicos. Pero lo más importante, sin embargo, es que experimentemos la obra real del Espíritu Santo en traer sanidad a nuestra vida. Amén.
Eso es lo más importante. Filipenses 3:21 dice que toda la creación se postrará delante de Jesucristo. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo, nos contestará en el horario más adecuado. Si lo que pedimos es necesario, Dios nos lo dará. Pero si lo que estamos pidiendo es algo que no es necesario, descuida que Dios no te lo va a dar. Sin embargo, si lo que realmente pedimos está dentro del plan de Dios, si lo que pedimos está dentro de la voluntad de Dios, si lo que pedimos está dentro de esa voluntad de la evangelización del mundo, yo te digo que sí o sí, en su horario, Dios te responderá y te dará la respuesta apropiada. Por eso, ¿cuándo podemos orar por esto? Podemos orar ahora durante el culto. Ahora podemos estar orando. Puedes entrar en oración durante la alabanza que hemos tenido. Cuando estéis el próximo domingo y estemos en la alabanza, como estás alabando, estás invocando también el nombre del Señor Jesucristo en oración. Cuando estéis alabando, invocar el nombre de Jesucristo. Señor, tú estás aquí presente, tú estás en medio nuestro, tú estás en medio de la alabanza, dice la palabra del Señor. Que Dios mora en la alabanza de su pueblo. Invoca el nombre del Señor. Él está aquí. Él está aquí. Ora por los obreros cuando el diácono dé la oración por el mensaje. Orar por los obreros, por los ancianos, por los diáconos. Orar por ellos. Ahora, cuando estemos dando la ofrenda, no ha terminado el culto, no os distraigáis, no estáis ya pensando en otra cosa, que ha terminado el mensaje y parece que ya el culto ha terminado. El culto no ha terminado todavía. Es el tiempo de la ofrenda. Cuando estéis dando la ofrenda, entonces ora por la economía de la iglesia. Orar por la economía, así como orar por vuestras generaciones futuras. Orar por la economía para vuestros hijos, para vuestros nietos. Orar por la economía de los remanentes. Hermanos, no os distraigáis. Traed vuestra ofrenda preparada. No la preparéis ahora. No perdáis el tiempo. No os distraigáis en levantar y a ver cuánto he hecho, cuánto no he hecho, dónde está el sobre, lo he cogido, no lo he cogido. Traerlo preparado. Hay sobres de sobra. Llevarlo a casa el sobre, prepararlo como dice la palabra durante la semana, traerlo preparado, lo que Dios proponga en vuestro corazón, lo que Dios disponga en vuestro corazón, ponerlo y traerlo y cuando estéis aquí, orar en el nombre de Jesucristo cuando deis la ofrenda. Señor, por la economía de la iglesia, por la economía para la evangelización del mundo, por la economía para la obra misionera en Ecuador, para la economía para la iglesia en Rumanía, para la economía de los remanentes. Orar en el nombre de Jesucristo. Orar por las cosas más importantes durante el culto. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que ahora mismo más preocupación hay dentro de ti? Ora por esto en el día de hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret, ora. ¿Tienes una enfermedad en tu cuerpo? Ora en el nombre de Jesús de Nazaret. Luego ora por ti mismo durante la oración a tiempo marcado. Ora. La gente que no conoce este misterio espiritual es ajeno al poder de la oración. Pero la oración es una ciencia espiritual. Amén. Orar. Orar por ello. Orar para que Dios obre a través de nosotros, a través del Espíritu Santo. Orar por esto en el nombre de Jesucristo. Ora para que el Espíritu Santo gobierne nuestros pensamientos y gobierne nuestra alma. Orar por esto, para que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, no solamente la mente, sino que también los sentimientos, mis órganos, mi cuerpo, que todo lo controle, que el Espíritu Santo, a través de controlar todo nuestro cuerpo, traiga sanidad para que podamos estar haciendo la evangelización del mundo. Ora para que todas las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de idolatría se derrumben en este pueblo. Ora para que todo ateísmo e incredulidad sea atado en el nombre de Jesucristo, porque entonces estoy seguro que si oramos como cuerpo, si oramos como pueblo, como iglesia, estas obras vendrán, estas respuestas vendrán a nuestras vidas. Entonces, cuán grandiosas son las bendiciones y el poder que Dios nos ha dado. Amén. Cuán grandes bendiciones, cuán gran poder. Agárrate a esto, afírmate en ello y recibe sus respuestas. Que hoy sea el día de las mayores respuestas. Que hoy tú puedas seguir con tu mano en el lugar donde estás afligido y que puedas orar ahora en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a tener un minuto mientras que el anciano sale al frente, mientras que disponemos nuestras ofrendas a Dios. Vamos a estar orando en el nombre de Jesucristo por esta obra. Amén.
Yo os invito a que cerremos nuestros ojos. Yo os invito en el nombre de Jesucristo que sigáis poniendo vuestras manos donde tenéis el problema, la dificultad, el dolor, el sufrimiento. Poner vuestras manos y orar en el nombre de Jesucristo para que todo poder de la oscuridad sea atado en su nombre. Que podamos no perder este momento, que podamos orar en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Tú eres Dios vivo, tú eres Dios todopoderoso. Señor, obra tú hoy en el nombre de Jesucristo. Obra en nuestras vidas, obra en la vida de cada uno de nosotros en el día de hoy. Señor, quita nuestra debilidad, quita nuestro impedimento, quita, Señor, todo aquello que impide que nuestras vidas, que nuestros cuerpos sean libres de enfermedad, de dolencias, de limitaciones, que podamos, Padre, predicar el Evangelio, que podamos ser levantados como testigos de Cristo a través de la obra, Señor, poderosa que tú estás haciendo, que vas a seguir haciendo durante esta semana. Señor, si seguimos orando durante nuestros tiempos de oración marcado. Señor, que tú obres poderosamente. Danos las evidencias de que tú eres Dios vivo. Sana, Señor, nuestras aguas amargas que están alrededor de nuestras vidas. Señor, cambia la amargura de nuestro entorno, Señor, por aguas dulces. Señor, que seamos nosotros esos troncos de madera, que seamos esos pedazos de madera que tú utilices para convertir el ambiente amargo, de amargura, de desesperación, en un ambiente dulce de esperanza, a través del nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo. Padre, haz tú la obra, prepara nuestros corazones para recibir, Señor, la obra que tú tienes para nosotros. Señor, trae esa sanidad física, pero primero trae la sanidad espiritual a nuestras vidas. Sana, Señor, nuestra alma espiritual. Señor, sácanos de nuestro resentimiento, sácanos de nuestras quejas, sácanos, Padre, de todo aquello que hemos abrazado y no lo queremos soltar porque nos sentimos cómodos. Padre, que salgamos de toda queja, de todo resentimiento, de toda herida. Señor, sana las heridas que el tiempo, los hermanos, la familia haya podido hacer, Señor, en torno a nuestras vidas. Señor, trae sanidad emocional también. Trae sanidad, Señor, dentro de los matrimonios. Trae sanidad en las familias, entre padres e hijos. Trae sanidad, Padre, entre hermanos. Trae sanidad, Padre, en las relaciones dentro de la iglesia, entre los lugares de trabajo donde tu pueblo se levanta. Trae una sanidad total y completa, Señor, a nuestras vidas, empezando por el espíritu, pero también en lo emocional, para que, Señor, también lo físico pueda ser sanado y restaurado con esa acción de gracias de que tú, Señor, eres quien haces toda la obra. Señor, y oramos también por aquellos que no han podido estar y ni han podido venir hoy, pero, Padre, que cuando escuchen esta palabra, que cuando escuchen este mensaje, también reciban, Señor, la gracia de la sanidad, que reciban también, Señor, esa bendición de la sanidad espiritual, que tú les levantes, Padre. Aquellos que van a escuchar el mensaje por internet, aquellos, Padre, que lo escucharán más adelante, que podamos tenerlo como un tiempo presente ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y también, Señor, a través de aquellos que escuchen esta palabra, Señor, tú también traigas sanidad en Ecuador, en Perú, en Rumanía, en los diferentes países donde se está escuchando la palabra, aquí en Madrid, en España. Señor, en aquellos hermanos que no han podido venir hoy, pero que lo escucharán durante la semana, yo oro en el nombre de Jesucristo también para que ellos reciban esta sanidad espiritual, emocional, física, para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Señor, oramos para que tú, Señor, te glorifiques en medio de nuestra debilidad, para que el débil pueda decir: fuerte soy en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que tu nombre, el nombre de Jesucristo, reciba toda la gloria y toda la honra en el día de hoy y en el resto de nuestra vida. Amén.